Reporte 100. Está con nosotros esta mañana desde Ciudad Obregón, Alberto Vizcarra, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. Le agradezco que esté esta mañana. Feliz año, Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Bien, feliz año, Juan Carlos. Buenos días. Alberto, dándole seguimiento a asuntos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sobre Sonora. Recordamos que el caso de la guardería ABC es uno de ellos, pero también recordamos que el tema del acueducto Independencia es un asunto que está en la Corte. Hubo cambios en la presidencia de la Corte. El ministro Arturo Saldívar dejó el día último de este año la presidencia de la Suprema Corte y asume el cargo Norma Piña, y bueno, le han dado la bienvenida opositores y oficialistas de todos lados y de todos colores. Han avalado la trayectoria de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, Alberto, ¿qué asuntos tiene la Corte relacionados con el acueducto? El asunto principal que tiene la Corte es que fue precisamente por disposición de la Corte que se ordenó la consulta a la tribu Yaqui con relación a la construcción y operación del acueducto Independencia. Este ordenamiento de la Suprema Corte vino acompañado también de una disposición de la misma entidad de que se realizara un estudio, lo que se conoció como un peritaje sobre la eventualidad de si esta obra ocasionaría daños irreparables a la parte sur del estado, pero particularmente a la tribu Yaqui. Este estudio estuvo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el estudio concluye que efectivamente la operación del acueducto le ocasiona daños irreparables a la tribu. El estudio, dicho sea de paso, tiene valor jurídico en tanto que es un estudio ordenado por la Corte y que quedó inscrito en el proceso de la consulta. Este estudio, la Corte lo valora en términos de decir, el estudio, si acusa que se afecta a la tribu, la operación y la obra deberá suspenderse aún antes de concluir la consulta. A partir de esta disposición de la Corte, que los mismos encargados y directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia establecieron su valor jurídico porque está protocolizado en el proceso de la consulta, las autoridades responsables lo desdeñaron esta disposición de la Corte. Allí es donde se atora la consulta de la tribu y se ha mantenido atorada durante todos estos años, porque la tribu lo que dice es respeta lo que dispone el estudio del Lima. No desdeñes eso porque está incluido en el protocolo de la consulta. Esto se desdeñó durante el gobierno de Peña Nieto y se ha desdeñado durante todo lo que lleva la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el acueducto opera ilegalmente, no porque nosotros lo digamos, sino porque carece del manifiesto de impacto ambiental para el cual la Suprema Corte ordenó esta consulta. Sí, desde tiempos de Guillermo Padres, pasando por el sexenio de Claudia Pavlovich, se decía que la Corte decida si el acueducto sigue abierto o si para operaciones. La Corte está en posibilidad de aún decidir esta situación, Alberto Vizcarra, de si continúa operando o no. Lo que yo advierto, a reserva de revisarlo con mayor rigor con los abogados, es que lo que la Corte sí puede hacer es retomar el cumplimiento de la consulta. Sí. Porque esa consulta se tiene que cumplir y el cumplimiento de esa consulta obliga a que se atienda el estudio de Lima. Lo que hizo Semarnat, lo que hizo Conagua, es separarlo del estudio y decir, terminemos la consulta, luego vemos lo del estudio, en una trampa a la que nunca lograron meter a la tribu ni a la parte sur del estado. En ese sentido, se sigue reclamando que se cumpla lo que establece este estudio en razón de lo que dice la Corte. La Corte dice, aún antes de concluida la consulta, la obra se deberá de cancelar
si esta ocasiona daños irreparables a la tribu. La forma de determinar estos daños irreparables quedó a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no por capricho, sino por protocolización del proceso de la consulta. Sí, en este momento, entonces la Corte ya tomó una decisión y solo le restaría darle seguimiento a esa decisión. En mucho le corresponde a las autoridades cumplir lo que advierte el estudio de Lima. Lo que empezó a hacer el gobierno de Peña Nieto, es decir, no las dependencias responsables del gobierno de Peña Nieto, especialmente Semarnat, es decir, ordenemos otro estudio, como diciendo, hagamos otra serie de estudios a ver qué dicen los otros, ¿no? En un juego relativístico del asunto, como si el estudio de Lina fuera una opinión simplemente, cuando el protocolo del proceso de la consulta no incorpora a Lina como alguien que va a opinar, sino alguien que va a establecer un juicio con un peritaje que reclamó bastantes recursos, bastante tiempo, porque estuvieron aquí durante bastante tiempo. Se hicieron exploraciones sobre toda la cuenca, tanto estadísticas como físicas, y ahí es donde se establece esa condición de los daños irreparables que ocasiona el acueducto a la parte sur del estado y en particular a la tribu Yaqui. Sí. Finalmente le pregunto, la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es algo que pudiera significar que el asunto se mueva? Bueno, en este caso yo esperaría que este nuevo escenario en la Corte abriera la oportunidad para que se revise en qué estado se encuentra esta situación ya detenida por años, obstaculizada por años, en razón de la desobediencia de las autoridades responsables. En ese sentido yo advierto que la Corte estaría en todo caso en la oportunidad de decir, revisemos este proceso, y por lo cual no se le ha dado cumplimiento a lo que la misma Corte ordenó en los años anteriores. Muy bien, Alberto Vizcarra, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu atención. Gracias, hasta pronto, es integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. Reporte 100.